Eh, Vamos a crear aquí una serie de vídeos generados a través de Hangout de Google para ir dando contenidos a nuestro canal de YouTube, Creado B, y de esa forma todos los miembros y los usuarios de nuestro grupo poder consultar diferentes cosas y saber que si no todos los viernes, algunos viernes al mes estaremos aquí en directo para contar diferentes temas o bien que nos propongan o en caso de que no nos propongan iremos nosotros sacando los temas de los que iremos hablando. Poco a poco, a través de las redes sociales, iremos avanzando qué es lo que vamos a contar, a qué hora se va a hacer, probablemente sea todos los viernes, perdón, sea los viernes que lo hagamos a las 6 de la tarde y nada, dejar este primer capítulo, que es el capítulo 00, el de experimento, el de salida, a vuestra disposición ya colgado para que de ese modo tengáis información de lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar sobre patrones repetitivos. En este caso en concreto vamos a ver cómo hacer motivos o confeccionar motivos que se puedan repetir como si de un patrón sin más se tratara. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es compartir mi pantalla y empezar a trabajar. En este caso en concreto, con los patrones que Silvia nos ha cedido amablemente para que podamos hacer esta presentación. Entonces, dejarme que voy aquí directamente a compartir ya mi monitor a través, recordar, de confirmarme, a través de las diferentes opciones de comunicación, del chat o del Skype en este caso, si estáis observando ya en la pantalla y estáis viendo el contenido del Photoshop. Lo estamos viendo, ¿eh? Perfecto. Pues entonces voy a continuar, vamos a ir al programa Bridge, dejarme que me mueva hasta el programa Bridge y dentro del programa vamos a ir a buscar la carpeta donde tengo esos patrones para empezar con ellos. Si se pone lento el ordenador, no os preocupéis, cerraré el Bridge que me da problemas y continuaremos. Los buscaremos por el método tradicional. Vale. Antes de abrir ninguno, voy a generar un documento nuevo. Ese documento nuevo va a tener, dejarme que pongamos, por ejemplo, unos 200 por 200 píxeles. La resolución en este momento no tiene importancia ninguna. Y al generar el documento nuevo, lo que tenemos aquí es un cuadrado que tenemos que hacer repetitivo. Para que entendamos qué repetición o cómo hacer ese tipo de patrones, ya dentro del propio Photoshop existen diferentes patrones. Voy a decirle rellenar y dentro de rellenar, como podéis observar, aquí tenemos el motivo. Estos motivos ya son una serie de motivos o patrones repetitivos que van a duplicarse a lo largo del segmento que yo tenga seleccionado. Voy a coger este, por ejemplo, y voy a decirle que quiero que haga ese patrón repetitivo. Déjenme que cancele esto y vamos a hacer un relleno normal antes de empezar a experimentar. Y como podéis ver, ese patrón da una sensación de más o menos continuidad a lo largo de toda mi superficie. Bien, veamos y entendamos cómo funcionan estos patrones y cómo podemos hacerlos desde cero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un patrón, voy a coger el lápiz, vamos a hacer una punta más ancha, se va a repetir siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es decir, esta zona va a coincidir con esta zona de la izquierda, en este caso la parte de la derecha y la de la izquierda son las que van a tener que darnos una sensación de continuidad, igual que la de arriba con referencia a la que tenemos en la parte inferior. Claro, voy ahora directamente, si queréis, a hacer una selección de todo este elemento, voy a definirlo como patrón, vengo aquí, en edición,
puedo decirle que quiero que esto sea un motivo o patrón, fijaros, ese sería el nombre, y voy a generar ahora un documento mucho más grande. Vamos a hacerlo, perdón, vamos aquí a decirle que queremos que ocupe 2000 por 2000 píxeles. Ya tenemos ese elemento y ahora al rellenar con ese patrón, es el último que hemos generado, aquí lo tenemos, como podéis observar, hace que esa continuidad de motivos se vaya repitiendo una con la otra. Si nosotros trabajamos con algún tipo de elemento repetitivo que nos permita realizar estas operaciones, es decir, que los bordes sean completamente iguales en todos casos, no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a poder realizar los patrones sin más. El problema va a venir cuando tengamos unos patrones que no en todos los lados son iguales. Tendremos siempre que adaptarnos y que amoldarnos a este patrón rectangular, cuadrado, que nos va a permitir realizar ese duplicado. Fijaros, voy a abrir, y en este caso, un documento, ya que nos ha pasado nuestra compañera, como podría ser, vamos a colocar aquí la carpeta otras y vamos a abrir este arabesco. Como podéis observar, aquí en el arabesco tenemos que no empieza de igual forma en todos los lados. Claro, tendríamos o que dar continuidad a los diferentes lados o buscar la manera de hacer que eso entrara dentro de un rectángulo y fuera repetitivo. Fijaros, lo que voy a hacer primero que nada es bajar la resolución de la imagen, más que nada porque ocupe mucho menos peso, tiene 6,7 megas, entonces bueno, es un poco demasiado grande para hacer esta prueba sin más. Se puede hacer a todo ese tamaño cuando vayamos a darle el resultado final, pero en este caso en concreto sería demasiado el tamaño que le vamos a dar. Entonces podríamos decirle que en lugar de píxeles esta cantidad, escalando, que tuviera, vamos a dejarlo sobre, vamos a darle un poco más, 400 y 400 píxeles. Ya hemos reducido el tamaño de nuestro documento y ahora, como os digo, lo que voy es hacer que ese patrón sea repetitivo. Está claro que así como está, la repetición que nosotros pudiéramos conseguir no daría una sensación de realismo, daría sensación de corte por los laterales. Vamos a hacer la prueba. Seleccionamos, venimos aquí, vamos a decirle que lo defina como motivo. Este sería un motivo nuevo. Y ahora simplemente voy a generar un nuevo documento. Voy a darle, en este caso voy a hacerlo más grande, 4000 por 4000 píxeles, lo de cuadrado es porque sí, no es por nada en especial. Y voy a entrar a decirle que rellene, busco ese motivo con el que quiero que rellene y fijaros esa sensación que tenemos de repetición que verdaderamente tiene cambios de color porque hemos seleccionado el fondo, no tiene demasiada coherencia ya que corta, como podéis observar, en líneas puntuales. ¿Qué podemos hacer para mejorar este tipo de patrones? Fijaros, vengo aquí y lo que voy a hacer es, antes que nada, manejar o cambiar el tamaño del documento. Voy a convertir esto en una capa flotante con un doble clic, ya la tengo convertida en capa flotante y ahora vengo aquí, imagen, y le voy a decir que de tamaño de lienzo quiero que cambie. En este caso en concreto, al doble, tanto de altura como de anchura. Y de esa manera mi motivo va a estar dividido en 4 motivos. Y ahora veréis lo que vamos a hacer. Porcentaje, en lugar del 100 vamos a poner al 200% y al 200%. Vamos a fijar esta parte inferior, con lo cual crecerá el lienzo hacia arriba y hacia la derecha. Ya lo tenemos y hemos hecho esta nueva fotografía. Voy a duplicar la capa. Duplico la capa, voy a desplazar este elemento hasta justo este punto, con las reglas magnéticas, como podéis observar, se pegan sin ningún tipo de dificultad. Ahora
Simplemente voy a irme al menú edición y voy a decirle que como transformación libre quiero voltear esto horizontalmente. Como veis, ya damos aquí una sensación de continuidad. Voy a acoplar la imagen, en este caso acoplar no, voy a combinar hacia abajo, ya tenemos este elemento, voy a volver a duplicarlo y voy a desplazarlo, en este caso, hacia la parte superior. Ya lo tenemos en la parte superior y ahora lo que voy a hacer, simple, es volver a voltear, pero en este caso esa transformación va a ser un volteado vertical. Si os dais cuenta, ya de esta manera hemos conseguido que el motivo sea totalmente repetitivo. Dejarme que vuelva a combinar hacia abajo y el elemento este de aquí coincide justo con este elemento de aquí. Y lo mismo ocurre aquí y aquí. Vamos a dar esa sensación de continuidad que pretendíamos. Fijaros, voy ahora a seleccionar toda la capa. Recordar, control A o comando A para seleccionar toda la capa. Voy a entrar dentro de edición y voy a decir que esto quiero que me lo defina como motivo. Ya tenemos ese nuevo motivo, me voy a venir a este lienzo, voy a generar una nueva capa para que podamos comparar lo que hemos hecho previamente y lo que vamos a hacer ahora, y voy a decirle que rellene con el motivo. En este caso voy a cambiar al motivo, el último que he generado es este motivo de aquí. Daros cuenta cómo la sensación de continuidad no tiene nada que ver. Ya hemos conseguido dar una mayor sensación de motivo repetitivo sin encontrar esos cortes bruscos que podemos ver en otros sitios. Al igual que tenemos este tipo de motivos, pueden haber otros motivos. Dejarme que cierre este y voy a cerrar este inicial también. Vamos a dejar este documento nuevo de 4000 por 4000 para hacer diferentes pruebas y voy a decirle ahora que quiero abrir. Y busquemos otro tipo de motivo. En este caso me vais a dejar que, bueno, vamos a abrir, sí, el Geo01. Al igual que ocurría en el anterior, si yo selecciono todos estos elementos, ahora, perdón, todo este elemento, dejarme que haga lo mismo, ¿eh? Voy a bajar el tamaño para que así el ordenador vaya mucho más a prisa. Tamaño de imagen, vamos a dejarlo en 200 por 175. Perfecto. Ya tenemos aquí. Lo he hecho muy pequeño, dejarme que vuelva atrás. Tamaño de imagen. 400. Vale, perfecto. Vale. Ya tenemos aquí esta imagen y ahora vamos a definir un motivo. Vamos a irnos a nuestro banco de pruebas. Voy a eliminar esta capa y voy a rellenar otra vez con este nuevo motivo la capa fondo. Vengo aquí, le digo rellenar y selecciono el último motivo que he generado, que es este. Y como podéis observar, dejarme que haga un doble clic. Ya tenemos el motivo repetitivo, pero si os dais cuenta, aquí sí que se está viendo en todo momento cuál es la continuidad que tiene este motivo. ¿Cómo podemos solucionar este tipo de problemas en este estilo de motivos? Vamos a hacer un desplazamiento horizontal y vertical para perfeccionar precisamente ese borde. Antes de continuar, voy a hacerlo para que lo veáis mejor. Voy a ir un paso atrás para bajarle el tamaño de la imagen a unos... Vamos a dejarlo en 1000 píxeles y de esa manera vais a ver mucho mejor el resultado de lo que vamos a hacer. Vale. Aquí tenemos ese motivo repetitivo y lo que yo voy a hacer ahora es que esa parte de arriba y esa parte de abajo coincidan. Para ello voy a utilizar el filtro, en este caso, de desplazamiento. Este filtro no lo tenéis que confundir con dentro de distorsionar, desplazar.
Son dos conceptos totalmente diferentes. Desplazar es a través de un mapa de desplazamiento y en otros desplazamiento lo que va a hacer es movernos nuestra imagen o bien a izquierda y derecha o bien hacia arriba y hacia abajo. Si yo le digo aquí desplazar y vamos a decirle en vertical 0, vamos a darle desplazamiento horizontal. ¿Estáis viendo esta línea de aquí? Que esa línea es la que me está marcando la falta de repetición de este motivo. Si os dais cuenta, yo cuando mueva el desplazamiento lo estoy moviendo hacia un lado o hacia otro, en mayor o en menor medida, desde el horizontal. Pero esa raya vertical podemos observar que es permanente en nuestra configuración o en nuestra confección del motivo repetitivo. Para eliminar ese tipo de líneas, voy a decirle OK. Lo que voy a hacer es modificar esa parte. ¿Cómo podemos hacerlo? De una manera simple y rápida, ya que esto es un motivo totalmente irregular, vamos a poder coger esta herramienta del lazo poligonal y vamos a poder hacer, si queremos, una cosa así. Podemos trabajarlo mucho más para coger o no coger determinados elementos y en una zona que queramos que sea similar, como podemos observar, vamos a hacer una selección de todo ese trozo. ¿Por qué estoy cogiendo esta zona en concreto? Si os dais cuenta, estoy cogiendo esta zona en concreto porque tiene aquí verde más oscuro y verde más claro, como ocurre en todas las franjas de este motivo. Una vez tengo hecho eso, simplemente con control J o comando J, acabo de copiar en la capa superior ese trozo, voy a poder, como podéis observar, desplazarlo, lo voy a colocar justo en el sitio que yo quiera, por ejemplo aquí, y a partir de ahí ya podría también pulir un poco cuál es el comportamiento de ese motivo. Si yo cojo la goma, por ejemplo, voy a coger la goma de borrar y en este caso con una punta mucho más pequeña voy a borrar determinadas puntas o determinados sitios que no me guste cómo queda para darle otro tipo de integración, pero de ese modo hacer que tenga una sensación de continuidad mayor. Una vez he hecho eso, simplemente voy a acoplar con la parte inferior y voy a hacer lo mismo, es decir, voy a volver a desplazar. Recordar que podemos acceder otra vez al filtro presionando la tecla de Alt o Opción y otra vez dentro de desplazamiento. Y en lugar de desplazar horizontalmente, que ya no vemos dónde está ese punto de unión, dónde empezaba uno y acababa el otro, la línea ya no la vemos. Vamos a volver a dejarlo en 0 y vamos a desplazar, en este caso, verticalmente. Si observáis verticalmente, aquí tenemos esa línea de hueco de repetición. Si yo pongo aquí otra vez 0, vamos a ponerle, exacto, ya tenemos 0 y 0 en ambos, dejarme que no se pone en 0, perfecto. Ya tenemos 0 y 0 en ambos y ahora cuando yo desplace un poquito podemos ver que esta es esa zona de repetición. En este caso coincide bastante bien. Es más molesto a lo mejor este hueco que hay aquí tan grande que esa zona. Pero si quisiéramos también generar una zona más irregular, volveríamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes. Cogeríamos esta herramienta, en la parte superior iríamos seleccionando la zona de manera irregular, ya que el motivo es irregular. En este caso estoy seleccionando la misma zona que quiero cambiar, con lo cual no importa. Una vez seleccionada, cogemos la selección, la llevamos a una zona más inferior, con control J copiamos en una capa superior, ya tenemos esa información en la capa superior. Ahora vamos simplemente a desplazar, como podéis observar, este elemento hasta el punto que queramos. Recordar también que con la goma lo podríamos trabajar sin problema. Y de esta manera, en este tipo de motivos más irregulares, vamos a poder cortar también esa sensación de continuidad. Verdaderamente sí que tiene que tener todo motivo una continuidad.
Lo que no tenemos que ver es esa forma tan marcada de líneas que muchas veces nos encontramos en los motivos repetitivos. Si analizamos otra serie de elementos, voy a cerrar este, por ejemplo, y vamos a decirle abrir. Como digo, si seleccionamos otro tipo de motivos diferentes, como podría ser este, vamos a abrir este. En este, esto es un dibujo que se ha hecho, presupongo, a mano alzada, con lo cual verdaderamente tenemos una serie de problemas muy grandes a la hora de trabajar, ya que si yo viniera aquí y le hiciera el desplazamiento que hemos hecho antes, voy a venir, voy a decirle desplazamiento, vamos a desplazar, como podéis observar, ese corte se ve totalmente en esta zona. ¿Qué podría hacer? Podría utilizar esas herramientas que tengo en Photoshop para retocar toda esta parte. Veamos. Aquí tenemos una rosa, tenemos un fondo. Ese fondo también está cambiando el color. Pues podríamos buscar, y dejarme que busque, por ejemplo, con esta herramienta de mano alzada, este conjunto que tengo aquí, y simplemente voy a decirle control J. Ya lo tengo aislado, me voy a venir a esta zona de aquí. Si veis, voy a intentar que este y este coincidan con este y este punto lo máximo posible. Ya lo tendría aproximadamente por aquí. Y ahora, o bien con una máscara de capa, o bien con borrando, como queramos, lo que vamos a hacer es ocultar parte de la información que hay en esta capa superior para darle una sensación de mayor integración con la parte inferior y evitar, por supuesto, esa línea tan espantosa que si lo hiciéramos como motivo repetitivo nos encontraríamos. Entonces lo que voy a hacer, fijaros, es, por un lado voy a coger el pincel, en este caso, voy a hacerlo con el pincel y aquí voy a generar una máscara de capa. Lo que yo pinte de negro en esta máscara de capa se ocultará en la capa a la que afecta. Vamos a hacer un pincel mucho más grande, vamos a cambiar la dureza. Si no sabéis hacerlo con los atajos de teclado, siempre podéis venir al menú superior. Aquí tenemos la dureza de un 50% y el tamaño que necesitemos en cada momento. Vamos a ir eliminando, por ejemplo, esa parte de aquí. Hasta encontrar esos puntos. Vamos a hacer más pequeño el pincel para contornear mucho mejor aquí. Ahora recordar que con la X cambio color frontal por color de fondo y lo que hago es esto que había pintado de negro, lo pinto de blanco para que vuelva a aparecer lo otro. Y de esa manera, con la X y trabajando, puedo ir dándole esa sensación diferente para que no corte diferentes elementos que me interesa que se visualicen. Y de esta manera, poco a poco, ir dándole esa sensación de integración que yo quiero que tenga mi elemento final. En este caso en concreto, por ejemplo, aquí hay dos rosas, pues vamos a un control Z, vamos a ocultar también esta parte de aquí. Y ahora lo que haría sería coger otra zona diferente, como podría ser, por ejemplo, dejarme que seleccione esta parte de aquí. Y voy a decirle aquí que copie, perdón, antes tendré que acoplar mi imagen, voy a decirle ahora control J, copiar y pegar, ya la tengo aquí aislada y ya la podría llevar a otro lugar, como por ejemplo vamos a llevarla a este punto en concreto. También podría jugar con la opacidad de la capa y al jugar con la opacidad de la capa también estoy viendo lo que hay detrás por si me interesa en un momento dado dejar o no lo que existe detrás para visualizar o no otro tipo de rosas. Fijaros, ya lo tengo aquí, voy a generar otra vez mi máscara de capa, voy a coger mi pincel, recordar con color negro como color frontal y voy a venir aquí y voy a decirle que quiero que oculte toda esta parte de aquí.
En este caso en concreto, por ejemplo, podemos decir que queremos que salga esta rosa. Pues bueno, haremos también que salga esa rosa. Vamos a volver a poner la opacidad al 100%, a ver cómo quedaríamos, y aquí habría que sacar la información. Y una vez ya tuviéramos esa integración más o menos realizada de los dos elementos, ya tendríamos, aquí nos va a quedar, fijaros que aquí nos ha quedado una rosa mal colocada, podríamos incluso seleccionar tan solo el perfil de una rosa, vamos a acoplar. Bueno, exacto, esa selección que había hecho con control J, tengo aquí la rosa, la puedo colocar aquí encima, integrar y fusionar, por supuesto, ese borde un poco mejor, y de esa manera ya hemos solucionado el problema horizontal de repetición. Vamos a decirle acoplar imagen, y ahora tendríamos que hacer los mismos pasos para el vertical, es decir, para esta zona de aquí. Si yo vengo aquí y le digo dentro de desplazamiento, recordar con la tecla alto opción presionada, le digo que quiero que en lugar de vertical, que vamos a dejarlo otra vez al 0%, quiero que se me desplace horizontalmente. Estáis viendo como aquí tenemos esa zona total de corte que podemos subsanar de varias maneras. Siempre hay que buscar la que nos encontremos más cómodo a la hora de realizarla nosotros. Pero como os digo, podríamos volver a seleccionar en todo momento una zona de la imagen y copiarla en ese lugar. Vamos a decirle comando A, comando A para seleccionar todo, y vamos a definir aquí un motivo. Dejarme que cambie el tamaño porque, como estáis viendo, el motivo es muy grande. Tamaño de imagen vamos a dejarlo en 1000, en este caso por 707. Vamos, como he dicho, seleccionar, definimos motivo. Vamos a irnos a este banco de pruebas que teníamos anteriormente. Vamos a ponerlo al 100% y vamos a venir aquí y vamos a decirle que rellene con ese motivo. Como podemos ver, las rayas horizontales más o menos las hemos eliminado, no las estamos viendo. Solo estamos viendo los cortes verticales, que son los que, por supuesto, no hemos trabajado. Tendríamos que poco a poco ir haciendo ese trabajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que cualquier motivo, si lo observamos bien, vamos a encontrar su patrón de repetición, pero tendremos que ir observándolo bien. Si no lo observamos detenidamente, tenemos que camuflar ese patrón de repetición. Por eso, cuanto mayor sea el tamaño del motivo que repliquemos o que reproduzcamos uno al lado del otro, mayor va a ser la sensación de continuidad que puede tener nuestro motivo. Sí que es cierto que convertir este tipo de motivos pictóricos que están pintados en motivos que después apliquemos o coloquemos en digital es más complejo que si hubieran sido pensados en digital. De esta manera, si nosotros quisiéramos hacer este motivo de forma correcta en este momento, tendríamos que tener esos elementos por separado, es decir, tendríamos que tener diferentes rosas, diferentes manchas del fondo, diferentes rosas pequeñas, diferentes manchas de color rojo, y montarlos posteriormente en Photoshop. Veamos, antes de continuar con otras cosas, cómo podríamos hacer precisamente eso con una rosa y que diera sensación de continuidad. Voy a seleccionar la rosa a mano alzada, como podéis observar. Voy a decirle que me la copie, y antes de cambiar de documento voy a seleccionar este verde, aquí lo tenemos, como color de fondo. Bien, voy a cerrar este documento, no guardar, voy a generar uno nuevo, aproximadamente de
200 por 200 píxeles. Voy a pegar. Como podemos observar, aquí tenemos esta rosa y yo quiero tener rosas que se repitan, por ejemplo, así, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. ¿Me entendéis un poco la dinámica? Es decir, una sensación de continuidad de rosa mezclando una con la otra. Voy a definir aquí este motivo. Fijaros, selecciono control A y voy a decirle rellenar. Perdón, definir motivo. Este sería el motivo 3. Y ahora voy a ir haciendo diferentes motivos partiendo de esa rosa. Imaginemos que yo quiero que esta rosa en concreto, voy a decirle copiar, ya la tengo copiada, pero quiero que esta rosa también me aparezca en la esquina superior derecha. Fijaros, lo que yo voy a hacer va a ser acoplar la imagen. Sé que he hecho una imagen de 200 por 200 píxeles, con lo cual me voy a ir al filtro, voy a venir aquí y le voy a decir desplazamiento. En este caso, quiero que desplace 100 horizontal y 100 en vertical. Como podéis observar, acaba de dividirme la rosa en esas 4 esquinas. Ahora voy a pegar en el centro, es decir, en el mismo contexto, la nueva rosa que yo tenía. Vamos a acoplar. Y para darle un toque al fondo, lo que voy a hacer con ese verde y ese blanco que tenía anteriormente va a ser aquí un filtro de nubes, interpretar nubes. Como veis ya tenemos una sensación muy irregular. Vamos con control L a sacar los niveles para aumentar esa distancia, como podéis observar, entre blancos y verdes. Y ahora, a través de un modo de fusión, vamos a decirle superponer, que esté en el fondo de la imagen también integrado. Vamos a darle multiplicar y voy a bajar un poco la opacidad. Vale. Ya tengo combinada la imagen y ahora voy a definir esto como motivo. Lo seleccionamos, definir motivo y ya tenemos el motivo 4. Voy a irme a mi elemento inicial, aquel documento que había hecho de 4000 por 4000 píxeles. Voy a ponerlo al 100%, ya estaba en el 100%, y voy a decirle que rellene. En este caso, con mi primer motivo. Perdón. Con el primer motivo que yo había creado. Un segundo, control D, que solo ha rellenado la selección. Vamos a decirle rellenar con el motivo. ¿Veis? Aquí ha repetido esa rosa sin mayor complejidad, sin mayor sensación de continuidad, podríamos decir. Sí, la sensación de continuidad la tiene, pero es un cuadrado completamente perfecto, ¿no? Con lo cual, aquí yo lo que voy a hacer ahora es una nueva capa y voy a rellenar, pero en este caso con el motivo número 2. Vengo aquí, este es el motivo número 2 que yo había generado, y daros cuenta cómo, excepto que eso ha sido culpa mía, el degradado de las nubes de diferencia del fondo, la sensación que da de integración es mucho más grande, ya que una rosa se está introduciendo dentro de otra. De esta manera es mucho más fácil generar esos motivos repetitivos. Imaginemos que yo en este motivo inicial que tenía aquí quiero ir añadiendo algún elemento. Por ejemplo, voy a querer añadir, vamos a seleccionar este tipo de elemento. ¿Por qué no me deja seleccionar? Ajá, vale. Nacho, Lo tengo seleccionado. Sí, dime. ¿puede ser que sea porque tienes la capa bloqueada? No, 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 porque tenía una selección. Ah, tenías una selección externa, vale, vale. Exacto, y estaba seleccionando una selección. Ahora ya no tengo esa selección, perfecto, ya selecciona.
como digo, vengo aquí, voy a coger esta parte, la llevo aquí, vengo aquí, y puedo, por supuesto, pegarla en cualquier lugar. Voy a decirle control V, ya tengo la rosa, la puedo desplazar, voy a aplicarle un modo de fusión, en este caso en concreto, voy a decirle que quiero esta capa, la quiero en modo multiplicar. Así oscurece, bueno, oscurece demasiado. Vamos a darle superponer, no, tramar me va a aclarar. Entonces vamos a dejar oscurecer. Oscurecer ya tiene ahí, vamos a eliminar un poco el fondo. Bien, todo esto habría que trabajarlo, por supuesto, mucho más. Yo estoy partiendo de un elemento que si hubiera dibujado sobre un fondo blanco lo podría colocar sin mayor problema. ¿Qué ocurre si yo ahora quiero este elemento también repetirlo en esta zona de aquí? Pues bueno, podría duplicar la capa y llevármelo aquí, o en su defecto, duplicar la capa y si me lo llevo aquí, ¿qué va a pasar? Claro, ahora tendría que buscar cuál es la zona en la parte superior por donde saldría este elemento, ya que, como podemos observar, este sería uno, este sería el otro, pero yo ahora quiero que este elemento se corte por ambos lados. Pues bueno, en lugar de realizar ese movimiento a través de la capa como tal, yo voy a seleccionar esta capa y recordar que tenemos la posibilidad de desplazar nuestro elemento completo. Pues bueno, vamos a fusionar toda esta capa que ya tenemos. Voy a acoplar, dejarme que no acople, que combine estas capas, este elemento lo tengo suelto y ahora tan solo voy a tener que mover el resto de los elementos. Selecciono la capa fondo, me vengo al filtro, dentro de otros, le digo desplazamiento y voy a poder desplazar el elemento fondo, como estáis viendo, a la posición que yo quiera. Pues, por ejemplo, lo puedo mover a esta posición y ahora este elemento en concreto, perdón, y ahora este elemento en concreto, que es el que quería, lo puedo colocar aquí. Al utilizar siempre el filtro de desplazar, como podéis observar, se me va moviendo todos los elementos que tocan con los bordes y van apareciendo por el borde contrario. De esta manera podemos montar los objetos repetitivos como queramos. Disculpar, no tengo agua ahora aquí para beber y es mucho rato hablando. Como os digo, de esta manera podemos hacer esos elementos repetitivos como queramos, tanto en horizontal como en vertical, como en la posición en la que nosotros queramos o deseemos. Voy ahora a decirle que quiero combinar o acoplar todos estos elementos, vamos a hacer lo mismo de antes, voy a definir otra vez otro motivo y voy a venirme a mi banco de pruebas donde voy a decirle que quiero, en este caso, rellenar con ese nuevo motivo que acabo de definir. Daros cuenta que ya es un motivo, en este caso es pequeño, pero ya es mucho más trabajado, mucho más irregular, con muchos más elementos. Recordar que cuanto más grande, mayor sensación de continuidad repetitiva nos va a dar ese elemento en cuestión. Para ir terminando, voy a coger otro tipo de elemento mucho más complejo y ahí, perdón, no guardar y este elemento no guardar. Vamos a abrir y vamos a ver algo mucho más complicado como podrían ser este tipo de elementos. En este caso en concreto, este elemento tendríamos que analizar cuál es la repetición que nosotros queremos hacer. Dependiendo de la repetición y de la continuidad que nosotros queramos hacer, vamos a poder realizar una u otra modificación. Pero, en principio, como tal, se va a notar, dejarme que vuelva a hacer lo que hemos hecho antes, vamos a decirle que el tamaño sea más pequeño para poder empezar a trabajar. Vamos a dejarle 1000 y 1000. Exacto. Así ya es un motivo bastante grande con el que vamos a poder trabajar. Fijaros, selecciono, vengo aquí y le digo definir motivo.
banco de pruebas, vengo aquí y le digo rellenar, y en este caso, transformar, un segundo, que no sé qué estoy, sí, rellenar. Rellenar con el nuevo motivo que he generado, y como digo, y podéis observar, cuando yo relleno ese elemento, estáis viendo claramente el corte de línea. Esto también se va a poder solucionar de diferentes formas. Una de ellas que se me ocurre de manera rápida, voy a duplicar este elemento para tener siempre el original en la parte inferior, va a ser fusionar ambos lados, uno con el otro. Para ello, lo que yo voy a poder hacer es un desplazamiento de mi elemento, como podéis observar, se está desplazando aquí un poco, voy a darle aquí el 0% el 0% en vertical, y vamos a trabajar en horizontal aproximadamente un 25. Como podéis observar, ya está aquí mucho más, ya se ve 25% de lo que había en la capa inferior. Voy ahora a seleccionar esta parte de aquí, fijaros qué pequeña selección acabo de hacer, genero aquí una máscara de capa con esa pequeña selección que yo he generado, vamos a invertirla para que sea, perdón, dejarme, voy a deseleccionar, voy a eliminar toda la información que tengo aquí, y lo que voy a hacer es generar un pequeño degradado. Daros cuenta que desde ese punto hasta este punto, de blanco a negro, he generado un pequeño degradado. Dejarme que lo invierta. Opción I. No me está funcionando en este momento. A ver. Se está viendo. Perfecto. Ya sé dónde está mi error. Mi error está en que estoy pretendiendo cambiar el modo de fusión. Yo voy a tener que poseer a este lado toda esta parte blanca para fusionarla o fundirla con el fondo. Antes de continuar, entonces dejarme que voy a hacer otra cosa. Voy a eliminar, voy a duplicar y simplemente voy a venir aquí y voy a voltear esta capa. Edición, transformación, voltear horizontal. Ya tengo volteada la capa, y ahora sí que en esa máscara de capa que genero voy a hacer un pequeño degradado. Exacto. Para que de ese modo, como podéis observar, se vea esa pequeña franja blanca. Y ahora, cuando seleccione todo, voy a decirle comando A, vamos aquí a generar, a definir un nuevo motivo. Voy a venirme al banco de pruebas y voy a decirle que me rellene con este motivo. Es este último. Como podemos observar, se suaviza. Voy a deshacer, voy a generar una nueva capa para que veamos ambas a la vez. Y como digo, se suaviza mucho ese punto brusco que tenía. Otra de las posibilidades que tendría este tipo de elementos es copiar este elemento en concreto para llevarlo a los bordes, y que de esa manera el elemento estuviera a un lado y al otro. Voy a hacerlo en una pequeña zona para que lo veáis. Voy a eliminar la capa sin aplicarla, y ahora lo que hago es, ya tengo, si os dais cuenta, volteado el elemento, vendría con este elemento hasta esta parte de aquí. Vamos a llevarlo un poco más aquí. Voy a duplicar la capa y la duplico para alinearla en el otro sentido. Opción Z, opción D. Voy a duplicar la capa a fondo, que tenga todo el contenido, porque aquí ya me ha perdido
parte de ese contenido. Voy a volver a hacer lo mismo, que es voltear horizontalmente y, como digo, desplazarme hasta este punto. Con lo cual ya consigo que este visillo que había aquí, o este pequeño hilo, salga por un lado o por el otro. Voy a empezar a trabajar, por ejemplo, aquí voy a generar una nueva capa, y con esa nueva capa, pincel, recordemos como color negro, voy a ocultar toda esta parte. Esta parte es la que no me interesa. En este caso en concreto, aquí está el dibujo. Ese dibujo tendría que también repetir más el motivo que estoy poniendo encima. Una vez tengo ya seleccionada esa parte, voy a hacerlo así directamente con la tecla de suprimir. Ya lo tengo relleno de blanco. Y en este caso en concreto, vamos a volver a seleccionar este pincel y, como vemos, poco a poco ir ocultando. No, he rellenado de blanco en lugar de negro. Vengo aquí y le digo rellenar de negro. Esperar, que se me ha rotado la vista. Ya no recuerdo, he hecho un atajo de teclado y no recuerdo cómo volver a la vista normal. Quitarle la rotación de vista. Bueno, Le echo un lo, ojo. A ver, no recuerdo tampoco el atajo de teclado, pero es algo que no se suele utilizar, la rotación de vista. Herramienta, marco de aplicación, organizar. Bueno, da igual, voy a seguir trabajando de esa manera. Como estaba diciendo, relleno aquí de negro, voy a ir a la otra, voy a generar una máscara de capa y voy a hacer lo mismo. Voy a rellenar esta zona. Joan, si en un momento dado encuentras el atajo de teclado o la combinación para hacerlo, me avisas. Voy a ir a rellenar de negro y, como podéis observar, acabamos de generar esa sensación más de continuidad en esta parte. Ya os digo que estas zonas de aquí tendríamos que ir trabajándolas puntualmente. Ahora copiaría parte de ese visillo de la parte superior y lo colocaría en la parte inferior, y poco a poco, de esa manera, dar esa otra sensación de mayor continuidad. Voy a seleccionar todo y a ese elemento voy a convertirlo, dejarme que salga de la máscara de capa. Como he dicho antes, voy a convertirlo en un nuevo motivo. Vamos a darle nuevo motivo. Vengo aquí a este nuevo elemento. Voy a generar una nueva capa y voy a rellenar con el motivo nuevo. Aquí tenemos ese motivo nuevo y rellenamos. Si observáis más de cerca esta parte superior, como podéis ver, ya da una sensación de continuidad mucho mayor, que, recordemos, tenemos que trabajar estas zonas de aquí, que puntualmente habría que ir con el tampón de clonar, clonando un poco o copiando partes de ese elemento, pero conseguimos de manera rápida la continuidad. Por el momento vamos a dejarlo aquí, son las 7 de la tarde. Vamos a cortar aquí este primer connect. Y, si hace falta, continuaríamos a partir de este punto trabajando también con los patrones para ver otras cosas, como pueden ser las colocaciones de esos patrones a través de diferentes métodos. Recordemos que cuando yo le digo rellenar, puedo activar esta secuencia de comandos que lo que hace es rellenar en modo ladrillo, en modo tejido, colocar, relleno aleatorio, como espiral, en un trazado, etcétera. Por eso, esto lo dejamos para otra ocasión y vamos a
terminar aquí el Connect. Si hay alguna pregunta, o bien a través de el chat del Connect o también a través del Skype, las podéis hacer. Esto va a quedar permanentemente colocado en YouTube, va a estar, va a estar dentro del canal de Creado B que se inaugura hoy a partir de este Connect, perdón, de este vídeo número 00. ¿Hay alguna duda o las iréis colocando en el vídeo si queréis más adelante para en próximos videotutoriales poder solucionarlos? Nacho, Dime. he encontrado la tecla que has presionado sin querer. La tecla R, entras en modo rotación y si vuelves a hacer, presionas R, en la Perfecto, parte superior tienes restaurar vista. perfecto, ya está, ya está. Ya lo he hecho. Ya está. Ahora Muchas sí, gracias. de nada, hombre. Esto es trabajo en equipo. Bueno, como os digo, si no queréis preguntar nada más ahora, en YouTube va a estar. Dentro de YouTube, por supuesto, vais a poder dejar vuestras preguntas. Ha sido un placer estar con vosotros. Buenas tardes y nos seguimos hablando y viendo por la red. Joan, si te quieres despedir. Pues nada, un placer participar en esta nueva iniciativa y espero que sea una manera de ir dando soporte a toda esa gente que tiene algunas dudas con las aplicaciones de Adobe. Y como habías comentado tú al principio, iremos haciendo iremos siguiendo algunos temas que creamos que pueden ser interesantes, pero que estamos abiertos a que nos ofrezcáis unos temas para resolver vuestras dudas. Pues nada, Pues Joan ah, también va a participar y va a ser otro de los formadores que imparta cursos a través de este canal. Joan, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y seguimos aquí. perfecto. Hasta luego. Hasta luego.